Nuestra compañía, por investigaciones iniciadas en Estados Unidos, quedó al descubierto la trama de sobornos que implica a Seguros Sucre, empresa que durante el correísmo aseguró el 90% al sector público y un 10% al sector privado. Ahora se ha dispuesto la liquidación, hay ya 4 sentenciados y otros en proceso de investigación. La Contraloría tiene un informe en sus manos. Vamos a ampliar este tema junto al asambleísta Luis Almeida, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Sí, una empresa que en lugar de beneficiarnos a los ecuatorianos, la he perjudicado en alrededor de 157 millones en 12 años. ¿Qué significa eso? Que por no estar reaseguradas las instalaciones o porque de una u otra manera hicieron trampa allí, pese a que tenían todos los contratos del gobierno dirigidos hacia ellos, en contra de todas las empresas privadas que de una u otra manera tienen obligación de estar reaseguradas. Ahora el pueblo ecuatoriano, y esa es mi preocupación, tendrá que pagar 157 millones que no los ha cubierto. ¿Y ese es el monto seguro? Porque hay quienes dicen que pudiera ser aún mayor. No, solamente yo estoy hablando en la plata que hay que indemnizar por reaseguros. Yo tengo aquí la cifra exacta. 157 millones total, pasivo por indemnizar 785.000 dólares. Es gravísima esta situación. Debió esta empresa haber ganado muchísimo dinero porque todo estaba dirigido en principio por don Alexis Mera, después por doña Joana Pesante, un gran interlocutor ahí que aparece, que es don Diego Sánchez, que no se sabe exactamente qué funciones tenía, pero no era ni gerente ni presidente, pero este es el gran dueño de esa empresa. Entonces, lo que ha pasado es que aprovecharon de esta empresa estatal con semejante apoyo para adueñarse, no lograr los reaseguros y perjudicar al Ecuador. De eso nos quedamos muy feamente no indemnizados a la gente del terremoto en Manabí. No está segura las Fuerzas Armadas. Petroecuador acaban de ratificarle una contratación que la gana una empresa privada en libre competencia. Sin embargo, lo ordenaron a que cumpla con eso, y eso es incorrecto. Bueno, es que hubo una serie de coimas para poder mantener contratos. Ahora se conoce que no hubo emisión de pólizas, sino pólizas falsas, no hubo emisión de reaseguros. Todo esto ha salido con este trama de una investigación que inició en Estados Unidos, que deja ya 4 sentenciados en Estados Unidos, pero después de eso es cuando comienza la investigación acá en el país y que todavía está en curso, ¿no? Y usted ha dicho 157 millones de dólares que nos tocará pagar a nosotros los ecuatorianos. ¿Por qué? ¿Duda de que se pueda recuperar el dinero robado? No tienen la plata se ha perdido, la plata no está. No sé cómo la sacaron, habrán sacado con facturas falsas. El reaseguro no existe, por eso cuando en algún momento alguna institución estatal reclamó que le paguen su indemnización, en caso concreto de Petroecuador, 32 millones de dólares, no le han pagado. Y le vuelven a dar otro contrato en las mismas condiciones de una empresa que ya estaba, como se dice, boletinada o que no estaba autorizada para funcionar. Lo grave no solamente es lo que tiene que indemnizar, cuánto más el Estado quedará en deuda allí, porque bien ha hecho el presidente de la República, Guillermo Lasso, en desaparecer esto, que en definitiva era una cueva de robo o de perjuicio o de dueños que no eran ni funcionarios ni nada, sino interlocutores que de la noche a la mañana serían como nuevos ricos. Es una preocupación muy grande, ¿no? Esta es una cuestión que le he traído a colación porque tiene mucha relación con el Contralor. Había un informe de Contraloría desde el 2018, pero no pasó nada, sino que más bien, como digo, hasta que Estados Unidos comenzó con esta investigación cuando el Ecuador reacciona. Sí, reaccionan porque Estados Unidos ya ha sentenciado allá, y bueno, ya cómo nos quedamos aquí, ¿no? Allá nos descubrieron que aquí no, qué es lo que pasa aquí, y el propio señor Sánchez llama y le escribe al señor Celi para decirle tal y tal cosa hay que solucionar. O sea, esto aquí no pasó nada, como no pasó nada cuando el exministro José Serrano por 330 millones de dólares intervino y la Contraloría no investigó nada. Compraron ahí 5.000 vehículos, ni sé cuántos caballos, un poco algunos perros que no llegaron, o algunas cosas así. Pero ¿por qué? El poder político era tanto que le dijeron esto no haga. Y el Contralor, que tenía que hacer su trabajo, pase lo que pase,
no lo cumplió. Esa es la consecuencia del juicio político que la semana pasada Lucho Almeida, quien os habla, puso orden en términos de que se inicie ese juicio inmediatamente contra Celi y ya tiene que arrancar inmediatamente, ¿no? Por eso decidió, usted mencionó que se posponga, no decidió, emocionó que se posponga el juicio contra René Ortiz, exministro de Energía y Recursos No Renovables, para agilitar el proceso de juicio contra el contralor Pablo Celi. Sí, porque el 90% de los ecuatorianos quería eso primero. Y yo creo que tenemos que escuchar al pueblo, porque nosotros nos debemos al pueblo. Pero no nos hemos olvidado del exministro que nos subió las planillas telefónicas, y eso lo vamos a arrancar la próxima semana. O sea, no es que ha dicho no vamos a seguir, no, es prioridad. Prioridad primero esto, porque la Contraloría está acéfala en este momento. Allí hay un contralor, del subcontralor, del subcontralor, y entre ellos se designan de la misma gallada. Sin embargo, quienes dicen que desde la cárcel 4 Pablo Celi sigue firmando informes y sigue despachando. Con fecha atrasada, lógico. Y ahí es el problema. No es que el gran negocio, así como las aduanas, son los contenedores, acá son esas famosas tiradas abajo de las responsabilidades, ¿no? Y eso es el negocio allí, negociado entre comillas. Entonces no puede ser eso de un contralor encargado que no fue nunca subcontralor y que en definitiva lo designaron a dedo y que nunca se posesionó. O sea, hubo el avasallo allí también en procedimientos a que lo nombren a este señor Celi, ¿no? Ese es el problema cuando se hacen las cosas rápidamente. Tienen que hacerse mesuradamente y bien hechas. Ahora, pero ¿y qué papel debe jugar el Consejo de Participación Ciudadana entonces, por ejemplo, en este sentido? El Consejo debería, a mi entender, encargar a alguien. Dicen que no hay cómo hacerlo, como que no hay que hacerlo, si la Constitución dice que ellos son los que nombran. Entonces, cuando hay una cuestión de estas, viene el Procurador General del Estado y por miedo a que él también lo saquen, que nadie lo está sacando por si acaso, que al menos así yo me he enterado, que nadie lo está sacando, entonces opina de que no pueden cambiar a nadie porque están blindados por una resolución de la Corte Constitucional. Entonces, ahora dice lo contrario. Ahora dice lo contrario, que sí, le toca solucionar políticamente el tema. Pero blindados estaban también para tomar alguna decisión y sí en su debido momento, y eso es lo que se cuestionó de algunos sectores que hayan removido a un exfiscal del vocal del Consejo de la Judicatura, y donde no se acogieron a esa resolución del Tribunal. Ahí lo removieron porque un ministro exigía, y si el ministro que está obligado a hacer cumplir estas órdenes, podrían iniciar una destitución a los miembros del Consejo de Participación. Es que esto está enredado, una función con otra. Entonces, por eso es que no son independientes, deberían ser independientes. Ese ministro anterior fue el que tuvo la culpa. Y ahora, ¿por qué fue? Entonces debe haber sido por algo. Entonces esas cosas son las que están malas en el país, que hay que componerlas. Si no se las compone, seguimos en el desastre. Vea usted, ¿cuántos juicios estaremos perdiendo en este momento por no tener un contralor realmente nombrado legalmente? Vamos a ver las consecuencias después de pocos meses. ¿Cuántas cosas se retrasan? ¿Cuántos tiempos se pierden en términos de que se vencen los tiempos y plazos para las investigaciones de la Contraloría? La Comisión de Fiscalización ha hablado de millones de dólares en perjuicio al país por glosas desvanecidas desde la Contraloría. Así es. Eso es terrible. Eso es lo que ha pasado. Por eso es que allí falló el transitorio. ¿Quién dijo que los del transitorio eran santos? ¿O eran cardenales? ¿O eran gente perfecta? Nadie. Todo es errar humano. Pero se equivocaron en nombrar a Celi y se equivocaron en nombrar en uno o dos funcionarios por allí que los ve usted en escándalos. Es normal que el ser humano cometa errores, sí, pero no para esto. Entonces, Celi nunca debieron haberlo nombrado. Sin embargo, él se ofreció, me cuentan, no, yo persigo, yo hago esto, yo hago todo de acá. Vea, pero lo han descubierto en cosas terribles. Y todavía no ha de salir toda la fortuna. Tiene que salir toda la fortuna. Hay que investigar ese tema de por qué ha fallecido un señor ahí en la cárcel dentro de la misma investigación. Y aquí no pasa nada. No puede ser. La policía, ¿dónde está la fiscalía para esa investigación? Sea como sea, se ahorcó o lo mataron, tiene que decirle al país porque el señor abogado, secretario de la presidencia, amaneció muerto o apareció muerto. Eso no puede ser en un país civilizado. Este tipo de cosas, por mucho poder económico que tengan, no pueden tapar lo que el país comenta. Ahora, pero usted ha cuestionado el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Segura Sucre, que es con el tema que iniciábamos esta entrevista, la Contraloría no actuó, pese a que ya había un informe desde el 2018. Y en ese sentido, ¿usted cree entonces que el país va a poder conocer realmente todos los que estaban detrás de ese entramado? Porque ya digo, hay 4 sentenciados en Estados Unidos,
entre ellos sí, quienes gerenciaron en su momento Seguro Sucre, pero ¿cree que logre acá la investigación del Ecuador dar con toda esa estructura quizás que hubo detrás de con Seguro esa Sucre? estructura criminal, dirían allá en los Estados Unidos y aquí también. O sea, criminal me refiero a que hacen robos y perjuicios al Estado ecuatoriano. Sí, sí hay nombres ya. Y hay nombres, hay muchos nombres que ya están investigándose: Diego Sánchez, el mismo Alexis Mena, la señora Johanna Pesantes, los mismos gerentes y presidentes de esas instituciones que pasaron desapercibidos. ¿Dónde están los recursos económicos? Todos los negocios del Estado estaban allí. Los del BIES, los de las Fuerzas Armadas, los de la Policía, los de Petroecuador, los de CNEL, los de CNT, que nunca cubrieron, nunca cumplieron, pero las instituciones del Estado pagaban. Y los reaseguros resulta que no aparecieron. O sea, aquí cobraban por el reaseguro, y resulta que cuando necesitaba reclamar la gente, no devolvían recursos económicos. Entonces allí hay que hacer una gran investigación que le toca a la Fiscalía hacerla, pero los legisladores, en este caso mío y algunos anteriormente lo hicieron, pero quedó esto en nada. O sea que aquí no pasa nada en el país. Ahora el Estado tendrá que pagar. Y eso que el presidente de la República, Guillermo Lasso, decidió desaparecer este Seguro Sucre. De lo contrario seguía la fiesta aquí. Pero ahora se dice que la Junta de Accionistas, de Directores de Seguro Sucre, tendrá que nombrar a un liquidador que sea alguien que no haya trabajado, que no haya tenido relación con esa empresa. ¿Cuál debería ser el perfil que tenga entonces ese liquidador, ¿no? Y también la certeza de que va a ser ese perfil idóneo. Y en esto también tiene que ver mucho el superintendente, no solamente el contralor, el superintendente respectivo de seguros, que hay un superintendente de seguros allí para poder nombrar. Ese interventor tiene que ser designado por ellos, porque así dice siempre la ley. O sea, tiene que ser un hombre que no vaya a trabajar para los mismos delincuentes anteriores, porque de lo contrario seguimos perdiendo en la liquidación de esa empresa, porque de lo contrario esto va de mal en peor todo un siempre, ¿no? Esto, los 157 millones que hay que pagar en este instante, que tiene que pagar Seguro Sucre en este instante al Estado ecuatoriano, o indemnizar por esos daños que han habido en este momento. ¿Y se acuerda usted que se dañó una tubería de Petroecuador? O sea, no pagó nunca. Eso era por 32 millones de dólares y creo que la cifra era mucho más. Todo eso hay que investigar. Si el Estado asegura, es para que le respondan. Si no le responden, entonces ¿para qué poner seguro? ¿Y por qué reasegurar también? Pero y la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede pasar, no, realmente para que se logre establecer las sanciones respectivas, tratar de recuperar ese dinero y que no tenga que ponerlo el ecuatoriano, que asumir un perjuicio que no le corresponde? ¿Cuánto tiempo pudiera pasar? Bueno, depende de la fiscal general, ¿no? La fiscal general es la encargada de la investigación. Esto lo tiene ella en gran parte. Hay que volverle a insistir, le voy a insistir mediante un escrito para que justamente ella conozca del tema, porque de lo contrario aquí es roba y roba que nada pasa nada. Entonces, y mientras tanto el pueblo tiene que pagar planillas de luz eléctrica más altas, más impuestos, cuando lo correcto es bajar los impuestos. Mire usted que nuestros hermanos campesinos, agricultores, ahora le están cobrando una tasa de seguros mucho más alta en este instante. Entonces el gobierno también tiene que ver eso, porque a ellos tenemos que dirigir la mirada ahora. El hombre del campo que nos salvó en esta pandemia y que estuvo los productos allí, que exportamos cacao, café, exportamos, perdón, café no, cacao y todas estas cosas, para justamente ingresen recursos económicos al Estado, camarones y todo esto, ¿no? Banano, en eso sostuvimos la dolarización en ese momento, más los centavos que mandan también nuestra gente de afuera, que son los migrantes, alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros no nos preocupamos de eso, ¿cómo reactivamos? ¿Cómo reactivamos? Tenemos que reactivar, de lo contrario el país va a andar de mal en peor. Bueno, hay algunos temas pendientes, hay que aprender también de estas lecciones, ¿no? Ahora se ha dado paso a la liquidación de esta empresa que estableció un monopolio durante años, pero habrá que ver de aquí en adelante cómo viene el camino también. Y lo importante es la competencia, no se trata solamente de darle a los particulares, sino que entre ellas compitan y cuáles son las mejores condiciones. Claro, siguiendo los parámetros establecidos, ¿no? Todo lo correcto, lo que dice la ley. Pero y ya quiero ir cerrando la entrevista, asambleísta, preguntándole, bueno, retomando los pendientes, ¿no?, para esta semana.
¿Van a acelerar entonces el juicio político contra el Contralor, tengo entendido? ¿Usted cree que hay un respaldo por parte de la Asamblea en ese sentido? Yo creo que debe ser unánime y la próxima semana o máximo 2 semanas yo presentaré el juicio por el tema de las planillas eléctricas contra el anterior ministro de Estado que nos subió los costos de la energía. El presidente actual ha ofrecido pues de una u otra manera bajarlas. En campaña él y nosotros ofrecimos bajar el costo de la energía y sabemos que eso hay impuestos indirectos o robos indirectos que hay que de una u otra manera beneficiar a la gente. Cuando la gente se da cuenta que los estamos beneficiando y que lo que hemos ofrecido lo estamos cumpliendo, todo el mundo aplaude, que eso es lo correcto, ¿no? Ese es un juicio que se retomará en las próximas semanas y quiero también preguntarle qué pasa ya para ir cerrando con el juicio que también se esperaba el defensor del pueblo, el señor Carrión. Bueno, tengo entendido que hoy día va a haber una sesión del CAL en la que ya van a conocer 2 pedidos de juicios contra él. No estoy yo metido en eso, no puedo estar metido en todo y en todo caso hay mucha gente interviniendo allí. Esperemos a ver qué pasa. Y hay que descubrir muchas cosas. Por ejemplo, al momento del allanamiento, ¿cuántas peleas hubieron? Yo he visto en el proceso, que lo he estado leyendo, 2 peleas y allí aparecen $46,000 hasta los billetes nombrado en la casa, no del defensor, sino de la otra persona. $46,000 en billetes de a 100, registrados allí. ¿Por qué ese dinero? ¿Acaso hubo una pelea antes o no? Es la pregunta que yo me hago como penalista que soy. ¿O qué mismo? ¿Hubo un intento de robo? ¿Hubo quizás un mal reparto entre los anteriores? ¿O qué mismo? ¿Es culpable o no es culpable este defensor del pueblo? Porque tampoco se trata de destruir a alguien por destruir, se trata de investigar certeramente, y para eso es la justicia. ¿Por qué la señora fiscal general no ha iniciado un juicio por lavado de activos? Ahí hay un lavado de activos. ¿En casa de quién encontraron los dólares? ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿qué mismo pasó allí? Habrá que investigar, porque yo no creo que me voy a ir yo a una casa a hacer un incidente cuando veo a una pareja allí a hacer, no sé, yo no lo hago, pero ¿qué mismo pasó? ¿Qué mismo? ¿Por qué se volvió loco este señor defensor del pueblo? Eso tiene que saber el país, no es que la gente comenta. Nadie es tonto en el país para no comentar las cosas o para ver lo que sucede y resulta que no pasa nada en el Ecuador. Temas pendientes. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, asambleísta Almeida, aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias.